Taller de Introducción a la Física. Movimiento acelerado. Decimos que un objeto móvil tiene movimiento rectilíneo uniformemente acelerado cuando cumple dos propiedades. En primer lugar, que su movimiento sea rectilíneo, unidimensional, es decir, que su trayectoria tenga forma de línea recta. Y en segundo lugar, que el vector aceleración sea constante tanto en magnitud, dirección y sentido. Es importante recalcar que cada una de estas propiedades no implica de por sí a la otra. Es decir, el hecho de que un móvil tenga movimiento rectilíneo no implica en absoluto que la aceleración sea constante, solamente su dirección sería constante, pero la magnitud y el sentido pueden cambiar. Asimismo, el hecho de que la aceleración de un móvil sea constante, que el vector de aceleración sea constante, no implica que el movimiento sea unidimensional. Pero bueno, nosotros nos estamos poniendo en el caso en el que ambas propiedades se dan. Consideremos un automóvil que se mueve con aceleración constante sobre una línea recta. Por ejemplo, un automóvil que se desplaza sobre una carretera que no tiene curvas. Vamos a utilizar, para estudiar este movimiento, vamos a utilizar un sistema de referencia donde el eje X va a estar a lo largo de la trayectoria recta. Entonces, no va a ser necesario el eje Y ni el eje Z para resolver este problema o para estudiar este problema, ya que tanto el vector posición como el vector velocidad y el vector aceleración tienen proyección solamente sobre el eje X. A estas proyecciones las vamos a llamar X, V y A. En el caso de las cantidades escalares, X y V, estas pueden variar en el tiempo, mientras que la cantidad A estamos suponiendo que es constante. Entonces, nuestro objetivo es encontrar X y B como funciones del tiempo. Vamos a decir que en el instante t igual a 0, es decir, cuando echo a andar mi cronómetro, el automóvil se encuentra en una posición x sub 0, que no tiene que ser necesariamente el origen, y se mueve con una velocidad v sub 0, es decir, x sub 0 y v sub 0 son las condiciones iniciales. Como la aceleración es constante, su valor es igual al promedio en cualquier intervalo de tiempo que yo elija. Por ejemplo, puedo elegir un intervalo de tiempo entre el instante inicial y un instante t cualquiera. Si llamamos v a la velocidad del automóvil en el instante t, entonces delta v va a ser igual a v menos v sub 0, mientras que delta t va a ser igual a t menos 0. Entonces, a va a ser igual a v menos v sub 0 partido por t. Con esta ecuación yo puedo despejar la velocidad en función del tiempo como v sub 0 más a por t. Entonces ahora solamente nos faltaría encontrar la posición como función del tiempo, y para eso vamos a utilizar lo que sabemos acerca de el área bajo la curva. Si observamos la gráfica de la velocidad como función del tiempo, podemos apreciar que esta gráfica se trata de una línea recta cuyo coeficiente de posición es la velocidad inicial, mientras que la pendiente de la recta es la aceleración. Entonces, si nosotros tomamos un instante t cualquiera, esta curva me indica el valor de la velocidad en dicho instante, mientras que el área que se forma entre la curva de velocidad y el eje tiempo corresponde al desplazamiento neto entre el instante inicial y el instante t. En este caso, esta área bajo la curva se trata de un trapecio. Yo puedo separarlo en un rectángulo y en un triángulo. En el caso del rectángulo, su área es igual a ancho por alto. El ancho del rectángulo es t, mientras que su altura es v sub 0. Luego, el área del rectángulo, a la que vamos a llamar A1, es igual a v sub 0 por t. En el caso del triángulo, su área es igual a base por altura partido por 2. La base nuevamente es t, mientras que la altura es a por t. Luego, el área del triángulo, que vamos a llamar A2, es igual a at cuadrado partido por 2. Entonces, con esto, el desplazamiento neto es igual a la suma de las dos áreas, y la posición del móvil en el instante t es igual al desplazamiento más la posición inicial. Entonces reemplazamos estas cantidades y finalmente encontramos que la posición en función del tiempo es igual a at cuadrado partido por 2 más v sub 0 por t más x sub 0. Es decir, es la suma de el área del triángulo más el área del rectángulo más la posición inicial. Esta ecuación se conoce como ecuación itinerario y se cumple en todo movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, independiente de los signos de x sub 0, v sub 0 o a.
Vamos a utilizar ahora la ecuación de itinerario y la ecuación de la velocidad para estudiar un ejemplo sencillo. Supongamos que tenemos un automóvil que inicialmente está en reposo y que en determinado momento enciende su motor, empieza a moverse con una aceleración constante. En este caso nosotros sabemos que el automóvil se va a mover con una trayectoria recta en el mismo sentido en que indica el vector aceleración. Entonces vamos a tomar un sistema de referencia cuyo origen va a estar en el punto de partida del automóvil. El instante t igual a 0 corresponde al momento en que el automóvil empieza a moverse y el eje x va a apuntar en misma dirección y sentido que el vector aceleración. Entonces el eje x va a contener a toda la trayectoria. Dada la forma en que elegimos el sistema de referencia, la posición inicial x sub 0 va a ser igual a 0. Y como nos dicen que el automóvil parte desde el reposo, sabemos que la velocidad inicial v sub 0 es igual a 0. Entonces si nosotros tomamos la ecuación de la posición y la ecuación de la velocidad y reemplazamos las cantidades v sub 0 y x sub 0 como valores nulos, nos queda simplemente que x en el tiempo es igual a t cuadrado partido por 2, mientras que v en el tiempo es igual a por t. Luego, los gráficos de la función posición y la función velocidad tienen forma de parábola y de línea recta respectivamente, y ambas dos gráficas pasan por el punto cero. Ahora vamos a ver un ejemplo un poco más complicado, en el cual el vector aceleración tiene sentido opuesto al vector velocidad inicial. Consideremos un cañón que dispara un proyectil en dirección perfectamente vertical hacia arriba. Mientras este proyectil está en el aire, está sometido al campo gravitatorio de la Tierra y por lo tanto experimenta una aceleración que tiene como magnitud 10 metros por segundo al cuadrado. Su dirección es vertical y su sentido apunta hacia abajo, hacia el centro de la Tierra. Esta aceleración se conoce como aceleración de gravedad y va a experimentarla cualquier objeto que se encuentre en las proximidades de la superficie terrestre, independiente de su masa, tamaño o forma. Ahora volviendo a este problema, vamos a utilizar un sistema de referencia con el eje Y apuntando hacia arriba, en dirección vertical. El origen va a estar a ras de suelo. El eje X y el eje Z también van a estar a ras de suelo, pero no los vamos a utilizar. Todos los vectores, posición, velocidad y aceleración, proyectan sobre el eje Y. Luego, dado este sistema de referencia y asumiendo que en el instante t igual a 0, el cañón dispara el proyectil, la posición inicial del proyectil va a ser obviamente y sub 0 igual a 0, mientras que la velocidad inicial va a ser una cantidad positiva, ya que el vector velocidad inicial apunta al mismo sentido que el eje Y. En cambio, el vector aceleración apunta en sentido contrario, por lo tanto su proyección en el eje Y va a ser negativa. Vamos a escribir el vector g como menos g j tongo, mientras que el vector v sub 0 es igual a v sub 0 j tongo. Entonces con todo esto en mente nosotros podemos escribir la ecuación itinerario, reemplazar los valores correspondientes y vamos a encontrar que y en el tiempo es igual a menos gt cuadrado partido por 2 más v sub 0t, mientras que la velocidad en el tiempo es igual a menos gt más v sub 0. Es importante insistir en que los signos menos que aparecen en estas ecuaciones se deben a que la aceleración es negativa, que apunta en sentido contrario al eje Y. Entonces ahora que tenemos la función posición y la función velocidad en el tiempo, podemos graficar estas funciones. En efecto, la función velocidad es una línea recta, como siempre, cuya pendiente es negativa. De hecho, la pendiente es menos g. En el caso de la función posición, tenemos una parábola que está volteada hacia abajo. Estos gráficos son bastante consistentes con lo que uno observa en la realidad. Al disparar el proyectil, este asciende hacia arriba con una velocidad cada vez menor. Llega un momento en que se detiene y empieza a bajar. Es decir, la velocidad cambia de signo, o mejor dicho, el vector velocidad cambia de sentido. Pero la rapidez, la magnitud de la velocidad aumenta conforme el proyectil va cayendo. Vamos a llamar T1 aquel instante en el tiempo en que el proyectil se detiene. Es decir, en que su velocidad se vuelve cero. Entonces para encontrar T1 simplemente hay que anular la función velocidad. Despejamos T1 como v sub 0 partido por g. De hecho, T1 es el instante en que el proyectil alcanza la máxima altura, ya que en este momento el proyectil deja de subir y empieza a bajar. Entonces la altura máxima es simplemente la función posición evaluada en el instante T1.
Reemplazamos y encontramos que la altura máxima es igual a v sub 0 al cuadrado partido por 2g. Sea t2 el instante en que la partícula, el proyectil, regresa a Tierra, es decir, en que la función posición se anula. En realidad hay dos instantes en el tiempo en que la función posición se anula, ya que se trata de una ecuación cuadrática. Una de las dos soluciones es t igual a 0, lo cual resulta bastante obvio ya que en el instante inicial el proyectil recién era disparado por el cañón, es decir, se encontraba a ras de suelo. La otra solución se puede encontrar y la llamamos t2 y es igual a 2v sub 0 partido por g, es decir, es el doble de t1. Esta cantidad se llama tiempo de vuelo, ya que corresponde a la cantidad de tiempo durante el cual el proyectil permaneció en el aire.